El sonido, sí, misterioso, acorde con lo siguiente. Con lo que viene. Exactamente. Ha llegado Juan Esteban Costaín, el arte de lo inesperado aquí en 8:30. Juan, Buenas noches. Hola. buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, hoy voy a hablar de la nostalgia, de la beligerancia y de una revista muy importante que hubo en Colombia en los años 70, una revista emblemática, diría yo, de la izquierda y del periodismo colombianos. Hace poco me encontré con esta joya, que además es muy contradictorio el empaque con el contenido, porque el empaque es todo solemne, bien encuadernado, con borlas, con letras doradas, y adentro lo que hay es la revista alternativa, que como ustedes sabrán fue un invento de Enrique Santos Calderón, Sí. en el que metió a García Márquez, a Antonio Caballero, a Hernando Corral, y fue también como una escuela de grandes periodistas colombianos. Por allí pasó Roberto Pombo en la última temporada, y yo creo que durante 6 años trató de ser una revista de izquierda, pero estaba condenada a ser también una torre de Babel, porque la izquierda colombiana estaba tan llena de sectas, de grupos, de dogmatismos, que poner una voz uniforme Era muy complicado. era imposible. Sí, Era imposible. Ahora, la revista no solo se acabó por el sectarismo de la izquierda, sino también por razones económicas. Era una revista tan dura y tan irrespetuosa, ahora que se habla tanto de la libertad de prensa. Era una revista que no respetaba al presidente, no respetaba al obispo, no había Carlos Lleras que valiera, digamos, ni Julio César Turbay, y obviamente los anunciantes no querían pautar en ella porque era una revista contra el establecimiento, que combinaba la beligerancia y el sesgo ideológico, que eso, digamos, le quitaba, no sé si credibilidad, pero sí la cerraba desde el punto de vista de su perspectiva. Pero también era una revista muy bien hecha, muy bien escrita, heroica para su tiempo, y hay que rendirle todos los homenajes del caso. Y aquí yo creo que está en esta colección que tengo la última Juan, revista. ¿Cuántas ediciones se imprimieron? No, la verdad no sé cuántas ediciones, yo creo que por ahí unas 200, 240, no sé cuántas. Lo que sí sé es que era una revista de una circulación enorme. A veces circulaban 50.000 ejemplares, 60.000 ejemplares, que incluso para los patrones de hoy es una cosa descomunal, sobre todo cuando salían los textos de García Márquez, ¿no? Porque uno de los ganchos comerciales, Claro, pues era él. era que había un texto de García Márquez y todo el mundo se lanzaba a comprar como fuera esta joya que era la revista alternativa. Aquí tengo febrero 28 a marzo 6 de 1980, Mafia de elecciones, Al Capone los votos, buen título, ¿no? Sí. Y el valor, 50 pesos. Que para la época era un escándalo, les tocó subirle mucho al precio de venta. Además era contradictorio, como decía el propio García Márquez, una revista de izquierda Y tan para cara. que la leyeran los pobres, y era muy cara. Sí. Pero es que si no, no se podían mantener. Y se iba a acabar, estaba ya listo su funeral, y vino la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19, y eso le dio un macabro segundo aire alternativa, porque por esos 2 meses que duró la toma, la revista sobrevivió para cubrir de manera muy especial ese gran episodio. Sí, estoy viendo acá, vale la pena la bandera de la revista, ¿no? Director Enrique Santos Calderón. Jefe de redacción Antonio Caballero. Oiga pues los nombres. Consejero editorial Gabriel García Márquez. En la redacción Jorge Restrepo, Hernando Corral, José Fernando López, Pepe Pardo, Roberto Pombo. Red de corresponsales en todo el país. Y colaboradores Daniel Samper Pisano, Eduardo Umaña Luna, Gerardo Molina, Jorge Orlando Melo, Ramón Pérez Mantilla. Es decir, un grupo selecto de periodistas, ¿no? Sí, lo mejor del pensamiento de izquierda en Colombia, que trataron de encontrar un punto común. Fue muy difícil, y vale decir también que luego, cuando quebró Alternativa,
Felipe López usó buena parte de esa experiencia para revivir la revista Semana de los años 40 y 50 y Alternativa fue casi como la solución de continuidad de lo que es la Semana de hoy. Claro, y así mismo creo yo que este fue el inicio de lo que después se trató de hacer de otra manera y con otro objetivo y propósito con la revista Cambio 16, donde también hacía parte quizá Roberto Pombo y Gabo también hizo parte como de ese proyecto mucho más adelante, ¿no? Sí, cuando se acaba Cambio 16 Sí. y García Márquez Cambio. y Roberto y Mauricio Vargas compran y María María Elvira Elvira. Samper compran Cambio. Cambio, exactamente. Bueno, pues ahí está un poco de historia de las revistas en nuestro país. Con esta alternativa, gracias. Bueno, a ustedes. Muy bien. Yamil, Juan, el tiempo va pasando casi que sin darnos cuenta y ya se van a cumplir 2 años de la muerte de Hugo Chávez. Algunos lo extrañan y aún más cuando ven a Maduro salir en cada una de sus manifestaciones o discursos públicos. A propósito del tema, Roberto García nos tiene la historia. Compañeros, buenas noches. Hola, Roberto. Todo un polémico personaje, Hugo Chávez. Un Y personaje. compañero es un saludo como propio de Hugo Chávez, ¿no? Comandante, compañero. Sí, hay que meterse en el papel para Sí. hacer esta presentación, Exactamente. indudablemente. Odiado por muchos, amado por otros, Hugo Chávez sigue estando allí presente en el devenir histórico de Latinoamérica y sobre todo en cómo cambió su país y cómo influyó al resto de países vecinos. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías falleció el 5 de marzo de 2013 agobiado por una enfermedad terminal. Este militar protagonizó los cambios políticos más grandes de los últimos años en Venezuela y lideró durante sus 14 años en el poder una política revolucionaria que sacudió sin lugar a dudas a Latinoamérica y el mundo. Fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte. Ingresó al Ejército Nacional de ese país y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 vuelve a la lucha. Después del llamado Caracazo en 1989. En 1992 Chávez, junto con otros militares del MBR 200, intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. De los que todavía están pensando que existe la Unión Soviética y que es posible todavía en Venezuela movimientos subversivos. Para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios. Y posteriormente fue encarcelado durante 2 años hasta ser indultado más tarde por el entonces presidente Rafael Caldera. Chávez se postuló a los comicios presidenciales de 1998 con el apoyo del movimiento Quinta República y se convirtió en el presidente número 47 de su país, con lo que buscaba consolidar la llamada Revolución Bolivariana, basada en su proyecto Socialismo del siglo XXI. Chávez impulsó un referéndum constitucional que resultó en la ratificación de la nueva Constitución de Venezuela en 1999 con el 71.78% de los votos. La polarización política desembocó en el golpe de Estado de 2002, en el que fue derrocado por 2 días por el industrial venezolano Pedro Carmona. Chávez fue restituido en el poder tras un contragolpe popular en el que las personas afectas al presidente salieron a las calles en su apoyo. Una historia que sin duda marcó el inicio de una nueva visión política de América Latina y afectó el futuro inmediato de los países vecinos a Venezuela. Chávez dejó a Venezuela y al chavismo en manos de Nicolás Maduro. Sin embargo, la crisis social y económica en que se ha sumido el país vecino es una de las más importantes de los últimos años, tal vez décadas, creando incertidumbre e inestabilidad política en medio de graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. Una crisis sin luz al final del túnel, una crisis que no se sabe en qué va a terminar. Hoy jueves 5 de marzo, entonces Roberto, se cumplen 2 años de la muerte de Hugo Chávez y de un momento crítico para diferentes líderes de países porque también sufrieron de enfermedades graves por ese momento. Decían que había una, digamos, influencia de los norteamericanos en el tema, que habían podido motivar de pronto la enfermedad de Chávez. El mismo Maduro lo alcanzó a señalar, pero bueno,
se produjo el hecho, Chávez desapareció y con él se llevó muchas de las cosas buenas del chavismo y dejó otras que realmente estamos viendo en este momento que no son tan buenas al parecer. Sí, ese es un tema crudo y agudo, Juan, porque pues es que los líderes son líderes, así sean negativos, porque también es muy triste las imágenes que vemos de un país en tiempos pasados boyante, rico y próspero, y hoy las condiciones en las que viven muchos de los habitantes de Venezuela son absolutamente injustas. Sí, ahora también Chávez fue el resultado de la indolencia y la negligencia de la clase política venezolana que históricamente llevó a que surgiera un liderazgo así de carismático que se pudo financiar, entre otras, por unas condiciones internacionales muy favorables que tenían que ver con el precio del petróleo, como bien lo decía Roberto. Y ahora pues ya eso no es así, entonces es una situación muy complicada. Bueno, vamos a hablar mejor de arte. He visto también que varios artistas venezolanos y algunos latinoamericanos incluyen a Hugo Chávez en sus obras. Este no es el caso, pero simplemente para cerrar la nota. La obra que ustedes están viendo a continuación pertenece a la artista bogotana Liliana Angulo, de la serie Negra Menta. Así, separado, Negra Menta. Técnica fotografía digital, elaboración en el año 2000. Y encuentran mucha más información sobre ella en www.negricolas.blogspot.com.